Bienvenidos a esta serie especial en la que exploraremos los fundamentos de la física, la mecánica clásica, una de las piedras angulares de nuestra comprensión del universo físico. La mecánica clásica es la rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos, a diferencia de la mecánica cuántica, en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En la mecánica clásica en general se tienen tres aspectos invariantes: el tiempo es absoluto, la evolución temporal de los sistemas se realiza de acuerdo con el principio de mínima acción y las leyes físicas son deterministas. ¿Pero qué significa todo esto? En esencia, el principio de mínima acción establece que el camino o trayectoria seguida por una partícula o sistema físico, entre dos puntos en el espacio y el tiempo, es tal que la acción es mínima. La acción en este contexto es una cantidad que combina la energía cinética y potencial del sistema a lo largo de su trayectoria. Existen varias formulaciones diferentes, en mecánica clásica, para describir un mismo fenómeno natural que, independientemente de los aspectos formales y metodológicos que utilizan, llegan a la misma conclusión. La mecánica vectorial, que deviene directamente de las leyes de Newton, por lo que también se le conoce como mecánica newtoniana, llega, a partir de las tres ecuaciones formuladas por Newton y mediante el cálculo diferencial e integral, a una muy exacta aproximación de los fenómenos físicos. Veamos qué es esto de las leyes de Newton. Específicamente, la importancia de estas leyes se encuentra en dos aspectos clave. En primer lugar, junto con la transformación de Galileo, constituyen los cimientos de la mecánica clásica. En segundo lugar, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, podemos deducir y explicar las leyes de Kepler relacionadas con el movimiento planetario. Por lo tanto, las leyes de Newton proporcionan una base para comprender tanto el movimiento de los cuerpos celestes, como los movimientos de los proyectiles, así como el funcionamiento de las máquinas en la mecánica. Isaac Newton publicó su formulación matemática en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. La ley de la inercia, postulada por Newton, establece que un objeto no cambiará su estado inicial, ya sea de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza o fuerzas cuya resultante no sea nula actúen sobre él. Esta ley considera la influencia de las fuerzas de fricción, lo que era una novedad en comparación con concepciones anteriores que no la contemplaban. En resumen, un objeto en movimiento continuará en movimiento si no se le aplica una fuerza neta, y un objeto en reposo cambiará su velocidad si se le aplica una fuerza. Esta ley retoma la idea de Galileo sobre la tendencia de los objetos en movimiento a mantener su trayectoria rectilínea a menos que algo los desvíe. Originalmente, la segunda ley de Newton expresa que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Podéis ver el desarrollo matemático en nuestro blog, siguiendo el enlace de nuestra descripción, pero en resumidas cuentas, la segunda ley de Newton establece que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa de ese objeto multiplicada por su aceleración. Esto significa que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada y inversamente proporcional a su masa. En resumen, la segunda ley de Newton explica cómo un objeto responde a la aplicación de una fuerza. Cuanto más grande es la fuerza o más pequeña es la masa, mayor será la aceleración resultante del objeto. La ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este último ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual magnitud y sentidos opuestos. La formulación original de Newton es: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Después de que Newton formulara las tres famosas leyes, numerosos físicos y matemáticos hicieron contribuciones para darles una forma más general o de más fácil aplicación a sistemas no inerciales o a sistemas con ligaduras.
Una de estas primeras generalizaciones fue el principio de D'Alembert de 1743, que era una forma válida para cuando existieran ligaduras que permitía resolver las ecuaciones, sin necesidad de calcular explícitamente el valor de las reacciones asociadas a dichas ligaduras. Ya que es un hecho conocido que las leyes de Newton, tal como fueron escritas, solo son válidas a los sistemas de referencia inerciales, o más precisamente, para aplicarlas a sistemas no inerciales, requieren la introducción de las llamadas fuerzas ficticias, que se comportan como fuerzas pero no están provocadas directamente por ninguna partícula material o agente concreto, sino que son un efecto aparente del sistema de referencia no inercial. En la misma época, Lagrange desarrolló ecuaciones de movimiento que funcionaban para cualquier sistema de referencia, ya sea inercial o no inercial, sin la necesidad de incorporar fuerzas ficticias. Más tarde la introducción de la teoría de la relatividad obligó a modificar la forma de la segunda ley de Newton y la mecánica cuántica dejó claro que las leyes de Newton o la relatividad general solo son aproximaciones al comportamiento dinámico en escalas macroscópicas. Aunque esto es asunto para otro día, como siempre si os ha gustado o queréis seguir informándoos acerca del universo y del mundo que nos rodea, seguirnos y compartir este vídeo. Un saludo científicos.